¿Y qué quiero presentarles? Cuando hablamos de gestión de proyectos, sobre todo en la metodología tradicional o cascada, hablamos de un mecanismo o de, de un proceso que nos permite entender o desarrollar diferentes actividades muy de manera secuencial. Monday lo permite hacer, al igual que permite trabajar también proyectos ágiles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metodologías tradicionales y hablamos de software, sobre todo de software que permitan gestionar proyectos, pues tiene que cumplir unas características y tiene que tener unas cualidades que le den forma a esa necesidad. ¿Qué esperamos todos de un software de gestión de proyectos? Primero, pues que nos permita, digamos, gestionar tareas, gestionar las actividades, tener el control sobre las asignaciones, a quién asignamos, hacer un timeline, definir un deadline más bien de toda una actividad y los tiempos, gestionar el recurso humano. Debe permitirnos ese software gestionar los riesgos, las lecciones aprendidas, indispensable tener ese control, poder gestionar los equipos de trabajo, gestionar los cambios y poder ver paso a paso cada uno de los momentos. Así que vamos a ver cómo en Monday se hace. Para eso podría iniciar por métricas. ¿Quién no desea ver las métricas? Por supuesto, tener un Excel donde se hace la asignación de tareas, pues permite depositar data, pero de ahí a sacar información dentro de la misma aplicación que nos permita ver resultados finales, realmente cuesta. Y lo digo porque nos hemos encontrado con clientes que todavía trabajan en el Excel para gestionar un proyecto y realmente encuentran unos retos importantes. Métricas dentro de Monday. Esto es por medio de paneles, el estado de salud de nuestros proyectos en ejecución, que los tenemos por acá. Ya les muestro exactamente qué datos reposan allí. Quiero empezar desde el alto nivel. La vida de las actividades, cómo está el avance de las actividades, cuál es el porcentaje de actividades total de mis proyectos, no uno a uno. Yo voy a ver el total, cuáles están retrasadas, cuáles están en proceso. Por ejemplo, estas que están detenidas, 2,7%. Si yo doy clic, puedo ver inclusive cuáles son esas actividades y tomar medidas sobre ellas. Podemos ver análisis presupuestal, presupuesto asignado para todas, total de costos, saldo disponible, cómo está la distribución de esos costos dentro de los diferentes centros que manejo y conocer esas métricas que son tan importantes para poder entender y conocer la viabilidad de nuestros proyectos. Desviaciones presupuestales, una a una. Todas estas métricas que nos cuesta tanto desde otras aplicaciones obtener de una manera ágil y sobre todo en tiempo real, porque en muchos casos tenemos que tener la data en un lado y salir a construir métricas que 10 minutos después, si nos hacen un cambio, realmente se nos vuelve una locura. Aquí todos estos datos son en tiempo real. Gestionar el recurso humano, entender cuántas personas tengo en cada uno de los roles. Tengo 3 PMs, 4 consultores senior, 6 consultores junior. ¿Cómo están los contratos laborales, la distribución de contratos laborales dentro de ese equipo? De tal manera que tengo también una administración del recurso humano más allá de simplemente saber cuánto le pago o le pagamos a cada una de las personas que participan de nuestros proyectos. ¿Cómo está la distribución de actividades? Pero si yo me fuera a un proyecto y yo me internalizo en un proyecto que ya muestro la sábana de datos, cómo lo gestionamos, desde los proyectos yo puedo entender el proyecto de manera particular, cómo se está comportando, cómo está la distribución de esfuerzos. Mi proyecto tiene un equipo de trabajo al cual le asigno actividades. ¿Cómo cuesta entender cómo está esa carga laboral? ¿Cuánto asigno? ¿Cuánto realmente es la ejecución? Siempre hay una desviación en ello. Yo puedo tener esas métricas por cada uno de mis colaboradores. Inclusive, yo creo que de los elementos, de los widgets que son altamente ganadores dentro de Monday, es un widget que me permita ver más allá ahora de cómo está la distribución de asignación versus ejecución, que yo pueda ver la carga de trabajo de mi equipo en el tiempo, en todo el tiempo futuro.
donde la parametrización de un widget de estos me va a permitir entender quién tiene una sobrecarga laboral, con base en un parámetro que he definido previamente de cuál es el esfuerzo máximo por semana que debe hacer una persona en su trabajo. Entonces el rojo me alerta y me dice está sobrepasado. El que está con la bolita en azul casi llena me dice estás casi a tope. Pero aquí puedo identificar que Frank durante la semana de agosto, la última semana de agosto, tiene solo 6 horas de 25 que yo he parametrizado, que no es capricho, así lo definí, pero pueden ser más, pueden ser menos. Cosas como estas, datos como estos, realmente le agregan mucho valor. Ahora, estamos viendo inclusive la curva S, tan importante en la gestión de proyectos. ¿Cómo puedo yo ver el cambio de presupuesto en el tiempo? ¿Cómo puedo ver los comportamientos de todos estos números? Y estos son los resultados que al final nuestro project manager e inclusive nuestro director de PMO quiere ver. Pero miremos la realidad del día a día. Miremos qué pasa en el día a día. Yo en un proyecto necesito, es el mismo tablero, solo que ahora muestro la sábana de datos que me permitió trasladar eso en gráficos. Los proyectos en Monday permiten gestionar por medio de los diferentes de las diferentes etapas, identificar las etapas que se están cumpliendo dentro de mi proyecto y ver las etapas en donde los llamamos grupos, planificación, desarrollo, verificación, seguimiento, inclusive poder tener una asignación, entender quién está haciendo qué. Si nuestra actividad está en proceso de cierre, está detenida por algún motivo, está lista para iniciar o inclusive si está en proceso de ejecución. Puedo tener mi línea base, puedo tener las dependencias tan indispensables, las dependencias entre actividades, para poder comprender inclusive mi Gantt. Un Gantt que es una vista natural de Monday, donde yo puedo ver mi Gantt, puedo definir mi línea base, puedo establecer referencias de tiempo, puedo ver qué actividad es dependiente de cuál. Puedo parametrizar mi widget de Gantt, que todo proyecto, un proyecto sin Gantt se vuelve muy difícil de trabajar. Puedo hacer ese Gantt y esto es sencillo de hacerlo. Establecer esfuerzos planificados, cuánto el PM determina debe ejecutarse, en cuánto tiempo se ejecuta una actividad, cuánto realmente invierte en nuestro equipo, inclusive por medio de fórmulas, tenemos columnas de tipo fórmula, nosotros podemos parametrizar información para definir cuál es el costo, si es que digamos, tengo colaboradores que trabajen por servicios o por horas, pues definir cuál es el valor que debo cancelar, establecer muchísimos datos que le agregan valor a nuestro proyecto. Esto sumado, esto es lo que podemos hacer en los proyectos, pero yo puedo gestionar los riesgos. Puedo tener disparadores desde mis proyectos que me alerten de qué actividad o proyecto tiene riesgo y por medio de diferentes automatizaciones. El mundo Monday es un mundo de automatizaciones y automatizaciones son aquellas acciones que yo parametrizo en la plataforma para que dejen de ser manuales y repetitivas y se generen de manera, perdón la redundancia, automática, que sea rápido, que el sistema lo identifique y lo lance. Yo puedo parametrizar que cada vez que identifique un riesgo se reporte desde mi proyecto y me caiga en un tablero de gestión de riesgos donde puedo ver el impacto, definir porcentajes de probabilidades, definir cuál es el costo de ese riesgo y por supuesto introducirlo dentro de mi presupuesto como los riesgos que se pueden dar. Puedo ver la capacidad de mi equipo más allá de ese widget que veíamos ahorita de carga de trabajo de manera individual en el proyecto. Yo puedo traerme toda la data de todos los proyectos, introducir esa información dentro de un tablero único que me reciba las actividades de todos los proyectos y poder así ver de una manera más amigable, ahora ya no al equipo individual de proyectos, sino a todos los integrantes del proyecto en un único gráfico que me permite identificar cuál es la carga de trabajo. Ya apenas nos cargue, vamos a dejarla cargar mientras vemos otra. Lecciones aprendidas. Por supuesto, necesitamos en nuestros proyectos gestionar cada una de las lecciones. Si fue
si se presenta una situación que debe ser mejorada, si se presenta una situación que fue exitosa, diferentes métodos para tener control sobre esto y poderlo mapear en el tiempo. Finalmente, dentro de las muchas cosas que podemos hacer, un tablero donde gestiono el recurso humano, que en este momento está planteado para tener los grupos por cada uno de los roles, qué tipo de contrato tengo, cuánto ingresó, cuánto le pago e inclusive yo esto podría nutrirlo con, si quiero tener mi recurso humano completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección de su hogar, EPS, toda la información puedo ponerla en esta sábana de datos porque Monday me va a permitir siempre crecer en número de columnas e insertar nuevas columnas y nuevas columnas, nuevas columnas. La gestión de cambios. ¿Qué proyecto no tiene cambios? Todos. Y no solo es introducir datos de manera manual, donde yo puedo crear un dato, un nuevo, desconecté mi teclado de manera manual, sino que Monday tiene formularios que nos permite captar datos cuando vienen de fuera de mi departamento, no solo del departamento, fuera del departamento, interno a la organización, sino externo a la organización. Cosas como estas son las que podemos gestionar y esta es la solución que hemos diseñado para ustedes, recaudando, recolectando las múltiples experiencias que hemos tenido con todos nuestros clientes y en donde ese cúmulo de tiempo y aprendizaje nos ha permitido convertir todo eso en un flujo funcional. No son tableros aislados. Aquí hay un flujo funcional, una intercomunicación entre cada uno de nuestros proyectos, naciendo desde el momento en que una iniciativa es planteada para ser evaluada y aprobada, inclusive por un comité, hasta que esa iniciativa nos ingresa al portafolio de proyectos activos y finalmente se convierte en un proyecto en ejecución desde el cual controlo riesgos, capacidad, lecciones aprendidas, gestiones de cambio. Esta es una solución lista para que ustedes se enamoren cada vez más de Monday.